Empecemos entonces. Bueno, nada más aquí por pura curiosidad voy a ver cómo les fue con esta, estas exploraciones individuales que cada uno de ustedes está haciendo. Aquí está la de Diego. Ok, vamos a ver aquí la de Diego. Diego, ¿ya está por acá? Sí. Aquí ando. Diego, ¿nos platicas un poquito qué cambios hay en relación al ejercicio? Pues en realidad nada más estaba tratando de repasar el código porque hay varias cosas que como que se me escaparon. Estaba queriendo ver el video de la clase pasada para repasar, pero pues sí, no hice grandes cambios. Más bien estaba tratando de checar la última parte de la clase pasada, qué es lo que... a ver si me había perdido de algo y sí creo que sí me perdí de algunas cosas. Ya, ok. Bueno, hoy vamos a seguir, es decir, igual es puros conceptos que vamos implementando, entonces em, creo que ahorita con que sigamos la clase va a funcionar, ¿no? Eunice, Bueno, ¿me escucha? sí, sí te escuchamos bien. Ah, ok. Yo hice un pequeño ejercicio con lo que vimos la clase pasada. También siento que me falta repasar más, pero sí lo hice. Ah, ok, entonces lo que hiciste fue, digamos, como llegar al resultado de la partitura, ¿verdad? Ajá. Ok, a ver, Mario, Mario creo que no anda por acá, entonces, aquí está, de hecho, que diga Mauricio. No, sí es Mario Falfán. Y por último, Regina, ¿no? Ah, Yo, Regina. Regina, explícanos un poquito cómo fue tu exploración. mm, pues para empezar, no me salió. Ajá, Lo que yo quería hacer era que en lugar de líneas se imprimieran círculos, ok. pensando que fueran, digamos, como la bolita de la nota, según Ujú, yo. Y pues lo que entendí es que debíamos de usar random y la fórmula de la vez pasada de i igual a cero, i menor que, ujú, pero cuando le eché a correr me salió eso, o sea, se imprimían muchos y no sé por qué se hizo en animación, yo quería que ajá, estuvieran estáticos ajá. y Es- pues no sé, o sea, no sé por qué en mi mente tenía sentido que así como lo hice iba a salir y resulta que no. de hecho, perdón, creí que les estaba compartiendo la pantalla y no lo estaba haciendo. Entonces, aquí están los distintos ejercicios. Aquí está el último ejercicio. Entonces estamos viendo aquí el ejercicio de Regina, ¿no? Y Ujú. Regina nos comenta em, que le sale esto en lugar de lo que estabas intentando hacer, ¿cierto? Sí, sí. Eh, Ok, pues igual, no corras mucho y en poco tiempo va a quedar claro por qué estás haciendo esto. Este es un programa que está implementado para hacer animación y por tanto es muy normal que empieces a hacer la animación desde el momento en el que estás dibujando en distintos lugares, en distintos momentos en el tiempo, ¿sí? Entonces, aquí hay aquí, entonces esto va acá y básicamente eso es lo que está pasando, que estás dibujando elipses en lugares distintos, en momentos distintos de esta animación, ¿sí? Ok. Pero ahorita, entonces, creo que vamos a seguir de todos modos, ¿sí? Es decir, Maestro, sí, es que no sé si mi ejercicio está añadido a la Cremus 2, bueno, a la Cremus 02. ah, Entonces, no sé si lo pudo ver porque no, ese no, solo vi los de creo la que sí. Cremus 03. Entonces, de la Cremus 02, ¿cuál sería el tuyo? ¿Quién? Eunice. Ah, Eunice. Ya se me movió. Aquí está. Eunice, a ver, la Cremus 02 de Eunice, a ver, ¿sería este? Sí. Ok. Sí. Bueno, aquí sí hay algo interesante también visualmente de las repeticiones de las líneas con unos forks que están cambiando los ciclos, ¿no? Ok, está, lo entiendo. Ok,
Vientos, 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 vientos. ¿Qué les parece? Se me ocurre que mejor continuemos un poquito y después de continuar un poquito más, nos sirve esta primera media hora como de una especie de repaso y, y eso puede ser que vaya aclarando algunas de las cosas que se están haciendo, ¿sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer aquí es crear uno nuevo y este sería entonces el Lacremus 04, ¿cierto? Este de aquí lo voy a salvar, ok, de hecho más bien le voy a poner Lacremus, y le voy a poner junio 9, ¿sí? Y ahora sí le pongo versión, o más bien primer ejercicio, ¿no? Este link se los mando a ustedes por el chat para que si tienen problemas de internet o lo que sea, también puedan verlo directamente desde allá, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un código que está vacío, que es la primera sensación es la sensación de terrible temor de encontrarnos con una página en blanco, pero ya hemos aprendido varias cosas, ¿no? Como que nosotros podemos evidentemente sumar, que podemos generar una variable, que la variable puede tener un valor y que ese valor va a poder cambiar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, A es igual a más 10, ¿no? A partir de ahí, si valía 6, ahora vale 16. Y después de valer 16, podemos decirle, bueno, podemos ponerle A más, y a partir de ahí, A va a valer 17, ¿no? Entonces, y después podemos ver el resultado en algún lado, ¿sí? Como por ejemplo, acá, si yo ejecuto este código, me preocupo solo por el resultado de consola y en la consola sale el 17, ¿cierto? Eso supongo que ya está como clarísimo para todos. Si aún así hubiera alguna duda al respecto, siempre podemos poner reversa porque estos conceptos son básicos pero importantes. El siguiente concepto que entendimos fue el concepto de una función, ¿sí? En donde le podemos poner una función que sea no se le va a llamar el cuadrado, ¿sí? El cuadrado de y un valor que se va a llamar entrada, ¿sí? Esta función podemos entender que lo que va a hacer es va a devolver el valor de la entrada multiplicado por la entrada. Es decir, vamos a obtener va a entrar, ¿sí? Entra un número, sale un número, ¿sí? Entonces eso es como muy evidente y nosotros podríamos ahora decirle que B, por ejemplo, va a ser igual al cuadrado, el cuadrado de A, ¿sí? Y luego ver qué es lo que console.log, que imprima en consola el valor de B, ¿cierto? Entonces, si nosotros ejecutamos este código, no me voy a poner a calcular cuánto es 17 por 17, pero si yo ejecuto este valor de acá, nos va a decir que es 289, ¿sí? Entonces, eso sí queda clarísimo, ¿verdad? Para todos los que estamos aquí, esto ya es clarísimo, 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 ¿no? Entonces, tenemos funciones y las funciones pueden estar definidas en hasta dónde alcanzo a ver en este código en cualquier parte de JavaScript, ¿sí? Carlos. Para mí no es muy claro, ya cuando se pone como cuadrado por entrada, o sea, en la función, o sea, creo que más bien no entiendo las líneas 6 y 7. Ok, muy buena pregunta, tienes razón. La línea 7 es simplemente imprime en consola lo que esté adentro de sus parámetros. Recordemos que los parámetros son lo que va adentro de una función, ¿sí? O sea, aquí le estamos diciendo, por favor, de nuestro objeto utilitario que se llama consola, log es pon, ¿sí? Y pon lo que tengas aquí adentro. Si yo aquí adentro le digo pon perro, lo que va a imprimir en consola es perro, ¿no? Es decir, imprime lo que esté allá adentro. Y si lo que yo le estoy diciendo allá adentro es imprime la variable B, imprime el contenido de B, entonces lo que está imprimiendo es lo que valga B. Pero B es igual a lo que devuelve. El concepto de llamar es utilizar. El concepto se le dice llamar, no es activar, es llamar una Es función. como mandar traer a. Mandar, traer a, o
yo siempre lo pienso como cajas negras, como yo meto agua y azúcar y sale agua y harina y sale un pastel, ¿sí? Tú no sabes cómo funciona esa receta, o sí sabes, ¿no? En el caso de que tú lo hayas hecho, en este caso es, yo meto algo, en este concepto ese entrada, la llamé entrada, y saca, por eso está aquí la palabra return, devuelve una serie de acciones que en este caso no son más que multiplicar entrada por entrada, ¿sí? Entonces, eso es la definición, esto que teníamos aquí, es la definición de una función. Esto es definirla. Es como hacer una receta de pastel, pero escribir una receta de pastel no es un pastel. Es solamente cómo se hace un pastel, ¿sí? ¿Y entrada es 17? ¿O? Entrada es lo que es conforme, entrada aquí es abstracto, ¿sí? Aquí entrada es algo abstracto. Es lo que tú me des, lo voy a multiplicar por sí mismo. Que ya cuando la llamas, el concepto de llamarla ahora sí es utilizar esa función. El concepto de llamarla, ¿sí? Es lo que estamos haciendo aquí. No importa que esté antes. Si yo no existe, si la función cuadrado no existe, le voy a cambiar el nombre, ¿eh? Quad. Y quiero llamar cuadrado, entonces si yo la llamo, me va a decir, oye, no existe una función llamado cuadrado, ¿sí? Es decir, cuadrado, la función cuadrado tiene que existir para que tú la puedas utilizar. Ahora, en este caso en particular, estoy llamando a la función cuadrado y le estoy metiendo a, donde a vale, pues vale todo esto, ¿no? 6 más 10, a vale 6 primero, 6 más 10 se vuelve 16, la incremento en 1, así que en este momento de la historia, en línea 4, ¿cuánto vale a? 17. 17. Y luego llegamos y le decimos que una variable b va a ser igual a mandar llamar a la función cuadrado, pero con un a ya muy específico, que es 17. Es decir, dame por favor, lo que te mandé, que en este caso fue 17. Por tanto, aquí adentro es 17 por 17, que es 280 y algo. Devuelvo 280 y algo. Ese concepto de devolver quiere decir que de aquí, voy a limpiar, que de llamar aquí con 17, esto va a escupir un 280 y algo, ¿sí? Y ese 280 y algo se va a asignar a B. Así que a partir de ahí vale 280 y algo. Y luego ya le digo, por favor, imprímeme lo que valga B. ¿Sí? Entonces las líneas 9 y 10 serían exactamente lo mismo si las pusiéramos como comentario, porque explican. No. Las líneas 9 y 10 son la función en sí misma. ¿Sí? Bueno, en ese caso, ¿cómo sabe el compilador, o no sé si sea el compilador, que entrada es A? Porque ¿Cómo sabe el compilador? A ver, esto te lo va a dejar más claro. Yo ahora le voy a decir que C es igual a cuadrado de 3. Y luego le voy a decir que D es igual a cuadrado de 4. ¿Sí? O es más, nada más para estar jugando, es igual al cuadrado de A entre 5, lo que sea. Estoy inventando cosas, ¿ok? Es decir, date cuenta cómo yo encapsulé. Esta cosa se dedica a multiplicar por sí mismo lo que entre. En este caso ya vimos que B se va a valer 280 y algo. Que C, ¿cuánto va a valer C? Carlos, ¿cuánto va a valer C? Híjole, es que no, sí me estoy como perdiendo un poco. No, perfecto, está muy bien.
Si cuadrado se encarga de devolverte lo que entró multiplicado por sí mismo. Ok. De 3, 9. Exacto. ¿Y cuánto va a valer? Bueno, esta va a estar más difícil, no importa, voy a ponerla más sencilla, porque si no va a ser una lata. ¿Y cuánto va a valer aquí? 4. 4, es decir, date cuenta que acabas de inventar una máquina que multiplica lo que entre por sí mismo. Eso se dedica a esta función cuadrado. Lo único que sabe hacer es recibir un algo y devolver ese algo multiplicado por sí mismo. Y ya tú lo puedes llamar con lo que tú quieras. En este caso lo llame con A y luego lo llame con 3 y luego lo llame con 2. Entonces se podría decir que el compilador ya sabe que entrada es el parámetro de la función que llamas. Exactamente. Y esto se puede llamar como yo quiera, input. Siempre y cuando entonces utilice input como el valor de entrada. O bueno, como el valor asignado para ser utilizado como a lo que yo le quiero hacer algo. ¿Sí? Ok, creo. Creo que alguien más levantó la mano, además de Carlos. No sé si ya la bajó, ¿no? Sí, era yo. Hola, buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, muy bien. Hola, buenas tardes. Solamente una duda. Esta encapsulación de la función, no importa en qué parte del código se encuentre. Aquí. Muy buena. Perdón. Sí. Perdón. No me queda claro si esta función hay que escribirla antes o después. Esa es muy buena pregunta. En algunos lenguajes de programación tiene que estar al principio para poder, no al principio del código, sino antes de que sea utilizada. ¿Sí? Es decir, que esto nos daría un error porque la función cuadrado, la definición de la función está después de su utilización. ¿Sí? En otros lenguajes de programación como este, no importa. Y en otros todavía más sofisticados como C, por ejemplo, se suelen definir en un header los nombres y después ya donde quieras las funciones. Para ahorita, para nosotros, fíjense cómo está después y sin embargo, funciona. ¿Sí? Es decir, en JavaScript puede estar después. De hecho, puede estar en otro archivo. Poco a poco iremos viendo que puede estar en otro archivo. Yo estoy tratando de no irnos a las particularidades de los lenguajes, sino concentrarnos solo en las esencias del pensamiento por programación. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Nadie? Ok, entonces, si nosotros, esto digamos que ya más o menos lo tenemos, y puedes hacer tantas funciones como quieras. Un ejemplo que ponen normalmente en las tareas típicas es hacer una función que convierta grados Fahrenheit a Celsius. ¿Ok? Vayan dictándome cómo hacer una función que convierta grados o Celsius a Fahrenheit. Como pueden googlear la función, porque supongo que no la sabemos, es algo así como 9 quintos por 1.7 o no, menos 32 o algo así, ¿no? ¿Alguien ya le encontró? Sí, es 17,2222, así al infinito. No, la función me refiero a ¿La fórmula? La fórmula. Dice 32 menos 32 grados en Fahrenheit menos 32, o sea, no le entiendo eso, por 5 entre 9. Pero esa es de Fahrenheit a Celsius. Nosotros queremos de Celsius a Fahrenheit. Okay. ¿La encontraron? 33.8. Sí, pero ese es un número. Nosotros lo que necesitamos es la función. Es decir, la cosa que tienes que hacer a 100 grados Celsius
para que sea, para que sepas cuántos Fahrenheit, o a 50 o Ya. a 25. ¿Qué cosa le tienes que hacer al grado Celsius, al X grados Celsius, no a 1, sino al que sea, para convertirlo en Fahrenheit? ¿Qué es qué? Dice 9 quintos por Celsius más 32. 9 quintos por Celsius más 32. Esta es la función. Exacto. Ahora entonces, de la misma manera que nosotros hicimos una función cuadrado, entre todos empícenme a dictar, por favor, cómo tendríamos que hacer una función para que nos dé los grados Fahrenheit de lo que nosotros metamos. Yo pondría variación y pondría, ¿no? Como el Fahrenheit o Celsius igual a... Ah, no es cierto. Variable, Fahrenheit o Celsius. Ok, pero díctame la línea. Es una función, ¿cierto? Ajá. Entonces, ¿qué tengo que poner? Bueno, es que no sé si poner las variables antes o después o no importa, ¿verdad? Sí importa. Para encapsularlo, pongámoslo adentro de la función. Ok, entonces, o sea, podría ser una línea que solo diga como, o sea, primero sería la función y abajo las variables abajo de la función. Más bien adentro de la función. El concepto adentro es dónde empieza y dónde termina, ¿no? Ok. Entre todos, díctenme la primera línea, por ejemplo. Si es una función, ¿con qué tiene que empezar? Function. Exactamente. Function. ¿Qué nombre le quieren poner a esta cosa que recibe un grado Celsius y que te devuelve un grado Fahrenheit? Convertidor CF. Ok, convertidor de Fahrenheit a Celsius. Bueno, FC. Sí, tiene razón. Convertidor de Celsius to Fahrenheit. Ay. Convertidor. ¿Sí? Ahora, el nombre de la función ustedes se lo pueden inventar. Le pueden decir convertidor. Mientras no tenga puntos ni signos extraños, ¿sí? Y por convención, que sean minúsculas. Por convención, no es obligatorio, pero después vamos a ver por qué. Convertidor Celsius to Fahrenheit. Ok, así se llama nuestra función. Luego, ¿qué sigue dentro de la gramática de la función? El corchete. No, antes existe el lugar en donde tienes que decir qué cosas van a estar entrando a la función. Es decir, variable. Sí, paréntesis. ¿Ok? Aquí adentro, vamos a poner un espacio en donde van a estar las cosas que van a entrar a la función. Hay funciones en donde no necesitas que entre nada. Hay funciones en donde necesitas que entren más de una cosa. Eso lo vamos a ir viendo. Pero en este caso en particular, sabemos que lo único que va a entrar es ¿qué cosa? En los valores en Celsius, ¿no? O más bien el valor en Celsius. Esta es una función que solo convierte uno de ellos. Uno. Valor en Celsius. Entonces, si le ponemos valor Celsius, o de hecho le podemos poner Celsius. También aquí le podemos poner el nombre que nosotros queramos. Mi Celsius, mi numerito, mi entrada, mi lo que sea. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Luego, ¿qué sigue? El corchete. Ahora sí ya. El cuerpo de la función que sabemos que si se abre, después se cierra. ¿Ok? Ahora, esta función ya es gramaticalmente correcta, pero no hace nada. Así que tenemos que empezar a rellenar el cuerpo de la función. Hay funciones que devuelven cosas y hay funciones que no devuelven cosas, como en la semana pasada puse el ejemplo, ¿no? Si yo les digo, vete corriendo, te estoy pidiendo que hagas algo, pero ya no me interesa saber qué fue de ti. En cambio, si yo te digo, vete corriendo y al regresar dame tus llaves, estoy esperando, piensen en español, estoy esperando tus llaves de ti, estoy extendiendo mi mano y estoy diciendo, ahora sí, cáete con la torta, o más bien, lánzate por una torta y dámela.
Entonces, yo ahí estoy esperando que me den una tortita de milanesa, ¿sí? A diferencia de decir, vete a comer. Ahí te fuiste a comer. En estos casos en los que yo sí estoy esperando que la función devuelva mi torta de milanesa, ¿sí? Necesito, ¿qué cosa? Return. Exactamente. ¿Y qué va a devolver? Ahora sí, la función que ustedes mandaron. Va a devolver. ¿Qué tiene que devolver? Celsius por 9. 32. Exacto. 9. Bueno, Celsius por 9 quintos más 32. 9 quintos. Ay, Dice 9 medios. 9 quintos por Celsius más 32. ¿Ok? Ujú. Que aquí podemos encontrarnos esto de maneras muy variadas. Podemos encontrarnos situaciones en las cuales definamos la variable constante igual a 32, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y después la variable, y después, por ejemplo, la variable resultado es igual a 9 quintos por Celsius más, ay, no puedo usar la palabra const porque se utiliza para otra cosa. La constante, ¿sí? Y aquí entonces le voy a poner, todo lo que estoy haciendo ahorita es puro choro, es lo mismo que acabo de hacer hace ratito. Resultado, digo, return, resultado, ¿ok? El concepto, más bien no el concepto, sino el resultado es idéntico. Solamente que aquí lo hicimos como más desglosado, como más oración y luego otra oración y luego otra oración. Como las personas o la literatura en donde hay una frase, Juan se comió una manzana, punto. Juan fue al parque, punto. La manzana era del parque. 3 frases, mientras que puedo decir Juan se comió una manzana que estaba en el parque. Bueno, no sé, mi ejemplo gramatical no es idéntico, pero entienden la idea de que hay muchas maneras de decir las cosas. Esta función sería idéntica que la versión breve, ¿sí? De devolver, ya lo habíamos hecho, 9 quintos por Celsius más 32. ¿Están de acuerdo? Son idénticas. Solamente, ojo, detallitos que tenemos que ir aprendiendo. No podemos definir, bueno, a lo mejor la va a sobreescribir, 2 funciones, a ver qué nos dice. Sí, sí, hasta, es que JavaScript eso es lo que tiene bonito. En otros lenguajes te diría, hey, no puedes definir 2 funciones con el mismo nombre, o a lo mejor convertidor, ¿no? Sí, es la misma, ¿ok? En otros lenguajes de programación te diría, oye, no la puedes definir, ya la definiste 2 veces, ¿sí? ¿Está claro este tema? Ok, bueno, entonces ya tenemos una función que es muy claro, como cuadro devuelve lo que entró multiplicado por sí mismo y convertidor devuelve Celsius. A ver, pues probémosla. ¿Qué les parece si hacemos console.log, ¿sí? Y le ponemos, o más bien le ponemos mi variable Fahrenheit es igual a, o más bien díganme ustedes, yo quiero saber cuántos son 50 grados Celsius. ¿Cómo lo puedo llamar la función? Esto fue definir la función y ahora ¿cómo la puedo llamar? Pues grados Fahrenheit, ¿no? No es suficientemente claro. No, como ahora necesito activar. Llamar no me refiero a nombrarla, me refiero a ejecutar la función que acabamos de escribir para que me devuelva un resultado. Convertidor C2F. Convertidor. Pero no va a funcionar porque la llamaste convertidor. Ándale, ahí está, convertidor, convertidor, ahí está, convertidor, ¿sí? Celsius to Fahrenheit. Y ahora, ¿cuál es el valor que queremos saber? Dijimos que 50, ¿no? ¿Cómo termina esta línea? Convertidor paréntesis 50. Exactamente, convertidor, paréntesis 50, cierro paréntesis. Ahora sí, lo importante a entender es que aquí estoy
definiendo la función y que aquí ya la estoy llamando. Es como hacer la receta de cómo se hacen pasteles y aquí, ahora sí, ya con esa receta hago un pastel particular. Aquí no hay nada de realidad, solo definición de lo que tienes que hacer. Aquí, ahora sí ya lo estás haciendo. Y vamos a ver entonces console.log cuánto vale nuestra F. Y resulta ser que 50 grados Celsius son 122 grados Fahrenheit. ¿Están de acuerdo? Claro, clarísimo, clarísimo, clarísimo. Sí. Entonces, y ahora viene lo que, ahora este es micro repaso, micro nota de apuntes o como le queramos llamar, ¿sí? Ahora viene la segunda parte, que tiene que ver con lo que vimos la sesión pasada. Si yo quisiera si yo quisiera saber los grados Fahrenheit de todos los grados Celsius del 0 al 100, de 0 a 100 grados Celsius, ¿sí? ¿Cómo lo podríamos hacer? Yo quiero saber cuántos son 0 grados Celsius en Fahrenheit, 1 grado Celsius en Fahrenheit, 2 grados Celsius en Fahrenheit, 3 grados Celsius en Fahrenheit, 4 grados Celsius en Fahrenheit, 5 grados Celsius en Fahrenheit, etcétera, hasta 100 grados Celsius en Fahrenheit. Pero, o sea, disculpe, que le dé todos, así todos los resultados como en una lista. Exactamente. Con la... Ay, con el etiqueta igual a etiqueta, coma, la etiqueta menor que, pero ahí vamos a tener que definir más variables, ¿no? O sea, de tal a tal número. Ok, sí, pero cuando te refieres a la etiqueta, sí, pero ¿qué cosa nos permite hacer un montonal de veces lo mismo? Lo que vimos la vez pasada de for. O sea, hay que hacer Exactamente. una especie de loop. Un ciclo. Exactamente. Entonces, les escucho, díctenme cómo se hace un ciclo en JavaScript. Pues primero hay que escribir for, ¿no? Para. Aprovechen porque casi nunca tienen un secretario personal. Para. Abre paréntesis, ¿no? Ajá. Var, Para una variable. ajá, que es igual a i. Más bien para una variable i, o como le queramos llamar a esa variable, ¿eh? Contador. ¿Qué más? Contador igual a 0, punto y coma. Empiece valiendo 0, punto y coma. Ahí podríamos llamarle Celsius, ¿no? Porque es lo que vamos a mandar. Sí, si quieres, sí. Entonces, para una variable Celsius que valga 0, ¿qué más? Celsius es menor que, y ahí... Mientras que Celsius sea menor que, ¿hasta dónde queremos llegar? 101. Hasta 100, porque es menor que 100, vamos a ir bueno, tienes razón, del 0 al 99, 100 elementos, ¿no? Exacto. Tienes razón, entonces tendría que ser 101 si queremos saber del 0 al 100, pero para que se vea bonito lo voy a dejar en 100, ¿ok? O sea, hasta que llegue hasta el 99. ¿Qué más? Punto y coma, luego Celsius más. Entonces, para que Celsius, queremos que se vaya incrementando de 1 en 1, ¿no? Luego, ¿qué sigue? Abrir un corchete. Abro más bien no un corchete, unas curly brackets, ¿cómo se llaman? Unas llaves, ¿no? Ya. Y luego, ¿Por qué no funcionaría con un corchete? porque los corchetes son para otra cosa que pronto veremos. Console.log sería después. Sí, si queremos, sí, directamente. Si vamos a anidar las funciones, sí, console.log. Pues ahí sería Celsius. Celsius. ¿Así? Creo que sí. Ok, vamos a ver. Lo voy a ejecutar.
Ay. Bueno, los primeros números son de las otras cosas que hemos hecho ahí arriba, ¿no? Y a partir de aquí, vámonos, 0, 1, 2, 3, hasta el 99. Pero entonces, 99 grados Celsius no son 99 grados Fahrenheit. Y 50 grados Celsius no son 50 grados Fahrenheit. Es decir, que algo está mal. Pues Te falta meter el convertidor CTUF. exacto. Bueno, la función. Falta llamar la función. Aquí solo estamos haciendo un ciclo y estamos imprimiendo en consola en la línea 25 lo que valga Celsius en ese momento. Pero como Celsius va de 0 a 100, pues solo estamos imprimiendo de 0 a 100. ¿No? Entonces sería Celsius, abrir paréntesis después de Celsius y convertidor. 0, No. Casi sí, pero no. Porque acuérdate que lo que tienes que poner es entra en los paréntesis de la función. Por tanto, Pues nada más se llama la función al convertidor. ajá, Celsius por convertidor. Hay que mandarle Celsius a convertidor. hay que mandarle Celsius. A ver, díctemelo, porque es más, voy a hacer una cosa aquí para que sea más claro. Le voy a poner la variable Fahrenheit. Fahrenheit es igual a ¿qué? Convertidor. Ajá. ¿Y ya o no? No, porque No, entonces, console.log entre paréntesis, ahora sí, far. ok. Hay una pequeña diferencia entre esto que ya vimos que sí funciona en la línea 21, ¿sí? En la línea 21 y algo como ustedes lo están proponiendo en la línea 25. Esto no es una función. ¿Cómo sabrían ustedes diferenciar entre una variable y una función si se escriben igual? Las funciones, se sabe que son funciones por algo muy importante. Y falta el paréntesis con algo, ¿no? Exactamente. Paréntesis con Celsius, ¿no? Pues sí, Exacto. Celsius. Exactamente. ¿Sí? Ahora sí, es, por favor, vas a hacer 100 veces lo que está aquí adentro. ¡Ay! ¿Qué está aquí adentro? Pues asignar a una variable local temporal que se llame far lo que valga llamar la función convertidor C2F con el valor Celsius que la primera vez vale 0. Es decir, dame la cantidad de grados Fahrenheit de 0. Y por favor, imprímelo en consola, en la línea 26. Y nos vamos ahora con Celsius igual a 1. Por favor, asigna en la variable local far el valor de convertir lo que valga 1 de Celsius y haz las operaciones pertinentes, que son estas. Siempre va a ser las mismas porque la función es la misma. Y ahora nos vamos con 1 y ahora nos vamos con 2 y ahora nos vamos con 3. Y ya nada más para jugar un poquito, entonces aquí lo que voy a poner es Celsius, o más bien le voy a poner Celsius como variable más Celsius es más far más en Fahrenheit. No sé cómo se escribe Fahrenheit, seguramente está mal escrito. Entonces yo ya corro, salvo esto, lo ejecuto y ahora sí, ya tenemos, ¿ok? Toda la lista. 0 Celsius es 32 en Fahrenheit. 1 Celsius es 33.8. 2 Celsius es 35.6, etcétera, etcétera. Y así nos vamos hasta el 99 grados Celsius son 210.2 en Fahrenheit. Sí. Mauricio, ¿tienes una duda? Sí. Variable local temporal quiere decir que es una variable que es local porque pertenece a este bloque de código de for. Exactamente, sí. Ok, y temporal quiere decir que solamente es válida en esta operación, no la puedo volver a utilizar después. Tal cual. Far, var far igual convertidor.
Tiene razón, no fui muy preciso en utilizar el concepto temporal y local, las utilicé un poco de manera indistinta. Cuando me refería a variable temporal, a lo que me estaba refiriendo es que yo hubiera podido hacer esto directamente, ¿sí? Quitar esto de aquí y haberlo puesto aquí directamente, ¿sí? Y me evitaba el uso de esa variable intermedia. Para el compilador es enteramente lo mismo. Para mí como humano, esto empieza a volverse cada vez más complicado, porque tengo que entender que adentro de una función, en este caso console.log, hay otra función, convertidor 2F. Y poco a poco nos vamos a encontrar con códigos en donde hay gente que mete códigos adentro de, funciones adentro de funciones, adentro de funciones, adentro de funciones. Y claro, para quien no escribió ese código, entenderle es muy difícil. Por tanto, no nos afecta en lo más mínimo utilizar una variable no necesaria, pero cómoda, ¿sí? Que fue este var. A eso es a lo que yo informalmente definí como variable temporal. Ahora, lo que sí es muy importante entender es el concepto de variable local. Piensen en una cebolla. Bueno, si me pongo mis ejemplos de licenciatura, ¿eh? Ustedes me... bueno, pero aquí hay varios también en varios niveles, ¿no? Ok. Piensen en, a ver, no, porque casi nadie le llama Gandhi a... Piensen en el nombre de alguna persona muy famosa, pero que mucha gente se llame Emiliano. Pongamos Emiliano, de Emiliano Zapata, ¿no? Si yo estoy en un libro de la Revolución y me refiero a Emiliano, todo el mundo vamos a pensar en Emiliano Zapata. Si ustedes tienen un hermano que se llama Emiliano, ¿sí? Si ustedes tienen un hermano que se llama Emiliano y están en su casa hablando de un libro de la Revolución, van a tener que empezar a ser muy claros de si se están refiriendo a Emiliano, su hermano, o a Emiliano Zapata, el del libro, ¿sí? Se dan cuenta que hay cosas con el mismo nombre, pero que pertenecen a contextos diferentes, ¿sí? Y si yo digo, bueno, es que si digo Juan Pablo, ¿ok? No, es que ese ejemplo ya siempre lo pongo, no, Gandhi, no, porque nadie se llama Gandhi. Jesús. Jesús, perfecto, Jesús. Si yo hablo de Jesús, ¿sí? Sí, refiriéndome al gran Jesús, ¿sí? Jesucristo, ¿sí? Aquí tenemos a Jesucristo. Y luego está Jesús, el del salón. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo los vamos a diferenciar? ¿Cómo vamos a diferenciar a Jesús, el de salón, con respecto a Jesucristo? A eso es a lo que nos referimos con variables locales y variables globales. Cuando una variable, ¿sí? Cuando una variable es definida con la palabra var adentro de un contexto particular, en este caso este for, ¿sí? Aquí están las llaves que lo abren y que lo cierran, ¿sí? Esta variable var, ¿sí? Es nuestro Jesús, el del salón. Nadie lo conoce más que nosotros en el salón. Si tú vas afuera de la... Yo estudié en el CSH Sur y éramos 7,000 estudiantes, ¿no? Adentro del salón estaba Jesús. Pero si yo salía a los pasillos y decía, oye, ¿has visto a Jesús? Me van a decir, no, pues, ¿a cuál Jesús te refieres? Lo mismo pasa aquí. Si yo intento aquí imprimir, fíjense, aquí afuera, y le digo console.log, ¿sí? Imprímeme, por favor, a var. Creo que aquí. No, al revés, perdón. Más bien, al ponerle var ya la genero global. Espérenme tanto. Aquí le pongo var, ¿sí? Y la ejecuto. Oh, es que, como en JavaScript, espérenme tantito. Console.var. Y var, esta es una variable que no está definida en ningún lugar. Déjenle, pongo let. Espérenme tantito. Sopas. Aquí ya está. ¿Sí? Y aquí ya viene. var no está definida. ¿Ok? La variable var no está definida. Pero ¿cómo no está definida si yo la creé? Porque al decirle let, estás construyendo una variable local a este contexto. Y por tanto, no la puedes ver en ningún lugar. ¿Sí? O sea, let es No entendí bien qué es lo que hace let. Let hace que Jesús solo se quede adentro del salón.
¿sí? Let hace que la variable far, que esta variable sea una variable local a este contexto. Ah, ¿Sí? ok. Jesús dentro del salón, que el salón es el salón for. Sí, entonces imagínate, si yo tengo aquí un let que es far y aquí afuera, al principio del código, genero una otra variable far, que esta es la de afuera, ¿sí? La de afuera. Si yo aquí ahora pongo que ponga far, ahora no me va a dar un error, espero, ¿sí? Sino que me está diciendo la de afuera, ¿sí? Como pero como el trabalenguas de Pedro pero Pérez Crespo. ¿Cuál Pedro pero Pérez Crespo busca? Busca Pedro pero Pérez Crespo el de arriba, Pedro pero Pérez Crespo el de abajo o Pedro pero Pérez Crespo el del rincón. Lo mismo está pasando aquí. ¿A cuál Fer está usted buscando? ¿Está buscando usted a Far el del salón? No. Yo me estoy refiriendo a Far el de afuera. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, esos micro detalles, esos micro detalles sobre la visibilidad de las cosas, por el momento, no nos preocupan mucho, sobre todo en lenguajes como JavaScript, que más bien lo que hicieron fue lo contrario. Java es muy exigente en dónde están las cosas. Y luego JavaScript dijeron, vamos a hacer que todo sea global a menos que hagas lo contrario y que se haga bolas el que lo programe. Como que ha habido modas de programación. Hubo una moda en la cual eran ultra exigentes en lo que ponías y luego hay lenguajes más holgados en donde la gente ha sacrificado, ¿sí? Ha sacrificado un poquito para tener una gramática más ágil. Perdón, aquí dice el salón for, Carlos, no te entiendo. Sí, era de esto de Chucho del salón for. Ya. Ajá, en el ejemplo. Ya te entendí, efectivamente. Ahorita se refiere al de afuera, ¿sí? Por el momento es solo útil saber que hay variables con el mismo nombre, pero que depende de en dónde estén, se refieren a objetos diferentes, que a lo mejor es un buen momento para pensar en ese tema. Los objetos son las cosas reales que ocupan un espacio en memoria. Un objeto es una realidad, un objeto es esta cosa y solo hay una en mi salón, en mi cuarto, solo hay una de estas cosas. Punto. Que yo la llamo cámara, que mi hijo la llama el chufichifi, ¿sí? Y que mi mamá la llama el armatroste, tiene 3 nombres para referirse a la misma cosa. ¿Están de acuerdo? Eso es importante entenderlo. Pero solo hay una cosa. Entonces, a la cosa, a esto, lo llamamos objeto. Mientras que a las etiquetas con las cuales nos referimos a la cosa, se llaman variables. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, conceptualmente es muy difícil abstraer la cosa del nombre, como el poema de Borges, ¿no? Uy, que no me acuerdo bien cómo es, pero el de la rosa que describe el nombre de, bueno, no me voy a desviar tanto, pero hay un poema de Borges que habla justamente de cómo las cosas son cosas hasta que las nombras, etcétera, etcétera, etcétera. Tan importante es el nombre en las cosas, ¿sí? Tan importante es el nombre en las cosas que muchos lenguajes de programación, en cuanto pierden su nombre, viene una cosa que se llama el recolector de basura y dice, si esto ya no tiene nombre, ya nadie se puede referir a él y por tanto lo desaparezco, ¿sí? Es muy importante entender entonces esos dos conceptos, el concepto de objeto como una realidad y el concepto de variable o etiqueta como la cosa, como el mecanismo que nos utilizamos para referirnos a un objeto. ¿Sale? Cerramos paréntesis culturales para ahora entender otra cosa importante. Todavía nos queda una horita. Esto ha sido un poquito como un repaso de conceptos de programación. Paciencia este primer mes porque va a ser como el primer nivel de inglés en donde te ponen a conjugar verbos irregulares y dices, ay, pero qué. Pero después esto se va a volver cada vez más fluido, ¿sale? Entonces les pido mucha paciencia en esta primera etapa. Pero bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Yo nada más tenía como un comentario. Sí. Cuando se imprimen en los valores, o sea, nos comentaste que querías del 0 al 100, ¿no? Se tiene que poner del 0 al 101, ¿no? Ahí en la variable, ¿no? Perdón. Porque
el límite siempre va a ser el 100, pues, en el 100 ya no lo cuenta, Sí, ¿no? el 100 ya Entonces no lo ahí va a realmente, ajá. Ya. Ok, En vez porque de poner el 101, le acabo de decir menor o igual a 100. Mientras que Celsius sea menor o igual. ¿Sí? Es muy importante entender aquí que los operadores de comparación, ¿sí? Los operadores de comparación son igual que, diferente que, menor que, mayor o igual a que, o menor o igual a que. ¿Sí? Estos nos devuelven siempre, estos de aquí, nos devuelven siempre, regresan booleanos, ¿ok? O no sé cómo se escribe en español, booleanos, no creo que sea booleanos, sí creo que así. Es decir, nos devuelven falsos o verdaderos. Si yo le digo aquí console.log 5 menor que 3, ¿qué nos va a devolver esto? Le estoy pidiendo que imprima en consola el resultado de 5 menor que 3. -2. No, no estamos restando. No es un operador matemático, es un operador de comparación. Pues nos va a decir error o algo así. No nos va a decir si eso es falso o es verdadero. Es 5. pues falso. Exactamente. Nos vamos para acá y nos va a devolver falso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 5 no es menor que 3. ¿Están de acuerdo? Y luego ¿qué nos va a devolver esto? 5 es igual que 2.5 por 2. verdadero. A ver, vamos a ver. Nos devuelve verdadero. ¿Están de acuerdo? Estos de aquí, los operadores de comparación, nos devuelven un objeto tipo booleano. Los booleanos solo pueden ser falsos o verdaderos. ¿Ok? Los booleanos solo pueden ser falsos o verdaderos. 5 es diferente que 7. Sí, ¿no? 5 es diferente que 7. Sí. Entonces, nos va a devolver verdadero. ¿Están de acuerdo? ¿Me dan por favor 30 segundos? Sí, por favor, me dan 30 segundos. Tengo que resolver un tema de mi hijo y la lluvia. Denme por favor 30 segundos, una disculpa. Ya, una disculpa. Ok. Ok, ok. Muy bien, muy bien.
tengo un hijito bueno, un hijo de 13 años, está en esa etapa en donde pues ya se tiene que ir solo a hacer cosas, pero al mismo tiempo apenas lo está empezando a hacer, pero en la pandemia ya estaba aquí tan encerrado que ya quería salir, entonces ya se va solo, pero pues no tiene celular y empezó a llover y todos esos detalles propios de la vida. En fin, entonces voy a estar aquí atento por si llega algún otro mensajito. Pero bueno, continuemos. Entienden claramente entonces lo que hace un operador de comparación. Un operador de comparación lo que va a hacer es ver si esa igualdad o esa no igualdad o ese mayor, menor, se cumplen y en función de eso nos va a devolver si algo es falso o es verdadero. Ese primer elemento que es el operador de comparación, ¿sí? Ese primer elemento que es el operador de comparación, se utiliza casi siempre, o uno de los lugares en donde más se utiliza, es en revisarlos. Aquí no los hemos revisado, aquí simplemente nos está diciendo, sí, chavo, es mayor. Bueno, pero ahora tú quieres hacer algo con ese mayor. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahí viene otra estructura muy importante en la programación, que es la de hoy, que tiene que ver con el if, ¿sí? Que el if es un statement de, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la? Perdón, exactamente, es una condicional, ¿sí? Y este es muy importante porque lo que nos va a permitir es generar bifurcaciones en la lógica de un programa. No es hasta ahorita llevamos puro choro de hacer, y luego una cosa que nos permite repetir, pero esto es como una historia que va de principio a fin, ¿sí? Cuando en la programación una de las cosas interesantes es que tú puedes empezar a hacer bifurcaciones o situaciones más distintas en donde si algo sucede me voy para allá, si algo sucede me voy para acá. ¿Y por qué son tan cómodos? Pues porque tú puedes hacer, dame un número aleatorio. Si el número es menor que 60, ponlo en el pentagrama de abajo. Si es mayor, ponlo en el pentagrama de arriba. O dame un número. O dame un instrumento. Si es el piano, entonces bla, bla, bla. Me explico cómo ese sí es parte intrínseca de nuestra manera de pensar el mundo, ¿sí? Porque nosotros pensamos todo el tiempo así. Si tengo dinero, me voy en taxi. Si no, pues a patín, ¿no? Todo el tiempo estamos tomando esas decisiones. Si apruebo el examen, me voy de vacaciones. Si no, me quedo al extraordinario, ¿sí? Si me llevo bien, pues nos volvemos cuates. Si no, no te vuelvo a... Es decir, la vida está llena de esa serie de condiciones que a veces son más complicadas. Si, por ejemplo, en esta que está lloviendo, si no tengo lana y no está lloviendo, me voy a patín. Pero si no tengo lana y está lloviendo, entonces me espero a que deje de llover. ¿Están de acuerdo? Entonces, esas cosas se formatean muy cómodamente en estos lenguajes. En este caso le vamos a decir, si 5 es igual que 5, lo que sigue aquí entre las llaves es cuerpo de esa condición, en donde ya le voy a poner console.log y le voy a decir, bueno, voy a poner lo que pensé, ustedes perdonarán, ¿no? A Wilson, ¿ok? O sea, clarín cornetas, ¿sí? Entonces yo ejecuto esto y tengo efectivamente a Wilson, ¿ok? ¿Por qué? Porque sí se está cumpliendo esta situación. Ahora, evidentemente aquí es totalmente claro. ¿Por qué? Pues porque esta igualdad es completamente lógica, no se puede mover. Así que sería rarísimo encontrarnos un if en donde nosotros de entrada tenemos dos no variables, más bien lo contrario, dos constantes igualadas, pues esto, ¿para qué lo pones? De todos modos, siempre se va a hacer. Entonces es muy normal que más bien aquí comparemos cosas que cambian a lo largo del tiempo o que cambian por alguna situación o que se van modificando por la estructura de algo, ¿sí? Entonces, lo que podríamos hacer, por ejemplo, aquí es ponerlas adentro de un for, ¿ok? Voy a irme aquí a nuestro Celsius, ¿ok? Voy a repetir mis grados Celsius, ¿ok? Ahora no voy a convertir, no voy a llamar la función
la función convertidor, ¿ok? Lo único que voy a hacer aquí adentro es si Celsius, ¿me siguen? Es menor que 30, ¿sí? Entonces console.log, ¿sí? Hace frío, ¿ok? Esta estructura de if viene acompañada de una manera optativa, no es obligatorio, es optativa, de su contraparte de lo contrario. De lo contrario, de hecho, para ser muy precisos, voy a seguir poniendo las llaves para no meter ruido en lo que estamos haciendo. De lo contrario, ¿sí? Console.log hace calor. ¿Me siguen? Yo tengo una duda. Sí. Cuando la llave se cierra en una línea inferior, porque así das la oportunidad de que se siga escribiendo adentro de la llave, ¿no? No. La llave se cierra para que la persona que revisa tu código pueda dormir, porque esto funciona. En este lenguaje, como en muchos lenguajes, lo que marca, ¿sí? Es decir, poco a poco, cuando te vuelvas, no sé, digo, me gusta pensar que de aquí hay gente que sale y que empieza a implementar esto en su vida musical de alguna manera. Aunque seamos compositores analógicos para instrumentos, entonces X, pero para algunas cosas funciona. Esto ayuda entonces, ¿por qué estaba diciendo eso? Porque en Python, por ejemplo, la mecánica para cortar es distinta, ¿sí? Cada lenguaje tiene ciertas variaciones. Aquí, por ejemplo, el punto y coma no es obligatorio, ¿sí? Pero en este caso, en este lenguaje en particular, esto daría lo mismo. Esto funcionaría, Carlos. No hay diferencia. A quien le ayuda es a nosotros como humanos para entender en dónde empezó algo y en dónde terminó algo, ¿sí? Pero lo puedes poner donde tú quieras, en este lenguaje de programación. Ok, muchas gracias. Ahora, entonces sí, ahora yo corro esto. Y ahora, bueno, aquí una cosa que no está bonita porque tiene que ver más bien con una representación visual de lo que acabamos de ver, pero imprimió 30 veces hace frío y después 71 veces hace calor, ¿sí? Pues tiene lógica, ¿no? Si era menor que 30, todas las primeras veces empezó a poner hace frío, de hecho le voy a poner más Celsius, ¿sí? Solo estoy concatenando que imprima este texto de string, por eso está entre comillas, porque es una cadena de caracteres, y luego que la imprima. Vuelvo a correr esto y ya está. Está poniendo hace frío cuando estamos a todas estas menores, ¿sí? Y después nos vamos a hace calor, ¿ok? Dense cuenta cómo esta historia ya cambió. Ya tenemos un pedazo de código que actúa de alguna manera cuando se cumple cierta situación y que actúa de otra manera cuando se cumple otra situación. ¿Sí? ¿Eso está claro? ¿Dudas hasta acá? Eunice, Regina, ¿todos? ¿Todos claros, claros, claros? ¿Podemos seguir? Bueno, nada más para confirmar, vimos eso, lo de comparación para justamente para esto de lo local y lo general. No, lo de local y general de Jesús, Jesús, eso fue por el momento, un breviario cultural. Ahorita no estamos metidos en ese problema. Okay. Lo que sí vimos fueron los operadores de comparación para entender que adentro de una condicional se requiere de un operador de comparación para que funcione con lógica, para que lógicamente suceda algo distinto. ¿Sí? Ok, sí. Vientos. Entonces, lo que sigue es pregunta. Yo quiero,
Esta pregunta para resolver entre todos. ¿Cómo le haría para que yo tenga un for de 100 elementos? Voy a generar aquí un for de 100 elementos, ¿sí? Un for de 100 elementos. Aquí le voy a poner número. Va de 0 a 100. Pero quiero que me imprima, si el número es par, me imprima es par. Y si es non, me imprima es non. Pues tendría que ser como número igual a número. Bueno, no sé. Aquí tenemos número, ¿no? Número es nuestra variable que está iterando, ¿no? Podremos empezar por dejar una variable spar, bueno, nombrarla. Okay. Si quieres, hago una variable string, una variable que es sí, que es igual a spar. Ok, es una variable intermedia, como lo acabamos de decir. Otra variable que no es par, que es non. Habría que poner ya la condicional, ¿no? If. Sí. Abro paréntesis. Sí. Pues número, ¿no? Muy bien. Sin número No es como que sea igual a mi mismo número. Es que es igual a, ojo con el igual, por cierto, aquí es un igual con un signo, es un signo de igualdad, es un operador de asignación. Y dos iguales es un signo de comparación. Y siempre hay un estudiante por ahí que se equivoca y se pasa 2 horas peleándose porque se confundió entre un igual y dos iguales. Y no es lo mismo. Ok. Si número es igual ¿a qué? a número. No, número. ¿Cuál es la definición formal de un número par? No sé Es que es múltiplo de 2, ¿no? Ok. Ajá. ¿Cómo se escribiría eso como en una fórmula? Ok. Sí. Primero, a ver, síguele pensando. Sería con lo de el mínimo, no, máximo, como dice, no, mínimo, ¿cómo es? ¿Cuál es? Ok, la definición formal de un número par es que es divisible entre 2, ¿no? Es decir, que al dividirlo entre 2 no sobra nada. Mientras que un número non, al dividirlo entre 2, sobra algo, ¿no? Yo creo que, bueno, a mí se me ocurre que igual y pensarlo así nos hace necesitar escribir más líneas de código. Ajá. En lugar de pensarlo como de que si es múltiplo de 2. Ok, bueno, sí, tienes toda la razón. El problema es que no sabemos cómo en JavaScript poner is multiple of. Por pura curiosidad, y bendito sea Santo Gugulito para todos los que nacieron yo soy de la última generación que nació sin internet y no hace una camiseta que diga eso porque me honra mucho. Pero ahorita, por fortuna, podemos buscar JavaScript is multiple of. Y aquí está, ¿no? Y va a haber cientos de códigos así. JavaScript, how to tell if one number is a multiple of another, ¿sí? Suelo buscar en inglés porque la magnitud de respuestas en español y en inglés es casi del orden de 10, ¿sí? Entonces, pues ya me acostumbré a buscar así porque creo que es un lenguaje. Ok, y entonces aquí hay alguien que te está diciendo, utiliza el operador módulo en JavaScript, el cual regresa el residuo de A cuando es dividido por B, ¿sí? Es decir, que es la sobra. ¿Están de acuerdo? Entonces, no lo vimos en la primaria y nuestra vida sería muy mal. No nos hubiera costado nada que cuando nos enseñaron a multiplicar y dividir, también nos hubieran enseñado el operador de módulo. El operador de módulo, ¿sí? Es el residuo de la división. Es decir,
Si yo divido 6 entre 3, ¿cuánto me da? 2. 2. ¿Y cuánto sobró? Nada. Nada, 0. Si Entonces yo se pone un condicional al resultado, ¿no? O sea, si sobra, entonces va a ser. Exactamente. No. Y aún más fácil, porque contra lo que ahorita, exactamente. Ahora, ¿cuánto es? Digo, 7 entre 3, ¿cuánto es? Pensando Es en números igual 2, decimales. pero 2. 2, pero te sobra 1. Sobra 1, ¿ok? ¿Y cuánto es ya nada más para terminar? 8 entre 3. También es 2 2. y sobran 2. 2.3. Sobran, no, pensámoslo todo en enteros. Sobran 2. Y por último, ¿cuánto es 9 entre 3? 3. ¿Y sobran? 0. 0. Ok, entonces, 6 módulo 3, ¿sí? Es 0. 7 módulo 3 es 1. 8 módulo 3 es 2. Y 9 módulo 3 es 0. Entendiendo que el módulo nos da el residuo de la división, ¿cómo podemos saber si un número es par? Si no hay resultado, si no saca. Más El que módulo si no hay cero. resultado es... El módulo la es 0, ¿no? ¿Perdón? El módulo debe de ser 0. Si el módulo es 0, pero ¿el módulo de qué? De es par. Lo que nombramos como es par. No, porque es par es solo una variable que tiene un string. Así que esto lo puse para no ¿cómo se dice? Desanimarlos, pero no nos sirve de mucho ahorita. ¿Sí? Pero lo que nosotros queremos saber es, ok, échenle galleta. Si el residuo de la división es par, quiere decir que es divisible entre 2, ¿no? Si es igual a 0, ¿Pero qué cosa es igual a 0? o sea, si número es así, con doble igual a 0, entonces es par. ¿Si número qué, perdón? Es igual a 0, entonces es par. No, porque esto nos va a dar, si número es igual a 0, si número es igual a 0, entonces console.log y aquí le voy a poner sí. Esto solamente nos los va a dar cuando número valga 0, pero cuando valga 2, 2 no es igual que 0 y por tanto no lo va a hacer verdadero, pero 2 sí es par. 4 no es igual a 0 y sin embargo sí es par. Pero pensaba en el resultado del módulo. Entonces muy bien. Entonces a mí sé qué es lo que tengo que poner. Pues me imagino que tienes que meter ahí lo del módulo. Ok, díctame cómo. No sé. Si número módulo 2 es igual a 0, entonces sí es par, ¿cierto? De lo contrario, Hugo, ¿puedo hacer una pregunta? Eso de módulo 2 es el resultado, es el residuo de la división entre 2. exactamente. Ok, perfecto. Entonces, la manera más sucinta de ver si un número es par, nosotros en la cabeza simplemente vemos si sobra algo, ¿no? Ya no lo sabemos, tiene que terminar en 2 o tiene que ser, pero ese concepto de terminar es un poco más complicado en cómputo y por tanto simplemente es si el residuo de dividir el número entre 2 es igual a 0, entonces es par, ¿sí? Y si nosotros corremos esto de acá, ya tenemos, es non, es par, es non, es par, es non, es par, es non, es par, etcétera, etcétera. Es decir, ya tenemos adentro de un ciclo de 100 cosas que va alternando. Esto es aquello, esto es aquello, esto es aquello, esto es aquello. ¿Sí? Yo pienso que esto es muy similar a como dijo que funcionan estos de comparación, no me acuerdo cómo se llaman, los mayor que, menor que, y así, que te dan, que el único resultado que te pueden dar es verdad o falso, ¿no?
Sí, aquí lo mismo sucede. Aquí esto es verdadero o falso. No hay medios pares y medios nones. Aquí es o no es, que es lo que estamos haciendo con esta comparación, ¿sí? De hecho, podríamos hacer otra variable que se llame, ¿cómo le podemos llamar? Residuo. Residuo es igual a el número entre 2. Para que quede como mucho más claro que lo que estamos haciendo aquí adentro es enteramente lo mismo, pero simplemente estoy poniendo si el residuo es 0 o si el residuo no es 0. ¿Sí? Sí, creo que sí. Si el residuo es 0. Entonces, imprime en consola la variable sí, donde sí está igualado a una cadena de caracteres, como sabemos que es una cadena de caracteres porque está entre comillas, que dice SPAR. ¿Sí? Y aquí tenemos un no. ¿Cómo sabemos que es un no? Bueno, misma historia, pero con este de acá. ¿Sí? Sí, porque son las variables, ajá. Entonces, aquí lo importante de la clase de hoy es entender, bueno, es medio repaso y medio puro seguir y seguir y seguir y seguir. El primer año es el más difícil, ¿no? Como cuando dicen que aprendes un idioma. No te preocupes, los primeros 10 años son los peores. Bueno, así me dijeron cuando viví en Gringolandia y traté de aprender inglés. Así me decían, no te preocupes, los primeros 10 años son los más difíciles. Bueno, aquí pasa lo mismo, no se preocupen. Se va a ir simplificando poco a poco. Vamos a tener más elementos de dónde agarrar conceptos. Pero aquí lo importante es entender este if, sí, ¿ok? Sí, que nosotros lo podemos utilizar en muchos conceptos. Una cosa importante también es no revolver. He notado que en algunas ocasiones, por la manera en la cual tienes que enseñar ciertos conceptos, la gente cree que el if solo puede ir adentro de un for. No, esto es simplemente un ejemplo que pusimos, ¿sí? Un ejemplo que pusimos, pero puede ser para otras situaciones, en otras situaciones. Mauricio. Sí, perdón, solamente pedirte por favor de que salves, exacto, que salves el código para Ok. que lo pueda copiar ahorita, gracias. Ok. Entonces, ok, bueno, entonces, ya que tenemos todos estos conceptos así, como es muy árido verlos de esta manera, regresemos a nuestro agradable mundo visual por el momento. Después nos vamos a ir al mundo sonoro, pero por el momento vámonos al visual, ¿sí? Entonces voy a replicar, voy a hacer un nuevo sketch que habíamos dicho que se iba a llamar, se llamaba Lacremus junio 9, código B, ¿sí? Lacremus número .9.b, me voy al código y aquí lo único que voy a hacer es primero ver si, me pregunto, ya no me acuerdo si esto se podía o no. Creo que no. Ah, sí se puede. Perfecto. ¿Ok? Me voy a olvidar, por el momento voy a poner todo adentro de la función setup. Entendiendo que setup es como nuestro Celsius to Fahrenheit, ¿no? Esta función es gramaticalmente igual a nuestro Celsius to Fahrenheit que nosotros hicimos, pero lo hicieron estas personas para que sea ahí en donde establece ciertas cosas. De hecho, déjenme ver si lo necesito o no. Estoy tratando de hacer la versión más sencillita. No, sí es necesario, ¿ok? Sí es necesario tener las cosas adentro de setup para poder dibujar, ¿ok? Bueno, entonces, nosotros se acuerdan que la clase pasada dibujamos muchas esferas y que con un for pudimos dibujar varias de ellas, ¿no? Lo voy a repetir aquí y entonces simplemente voy a hacerle para una variable y bueno, no, más bien ayúdenme ustedes a dibujar. Ayúdenme por favor ustedes a dibujar en la pantalla, ¿sí? 50 esferas, como ya lo hicimos, es solo un repaso. 50 esferas que van avanzando. ¿Qué tenemos que hacer?
Estaría bien definir el fondo para El fondo ya está definido acá. el tamaño más, o sea, pues, del fondo. El tamaño del fondo ya está definido acá. A ver, ¿cómo era esto? Si esto de acá, Será empezar con el forma. ok, Bueno, variables. a ver, si quieres díctanoslos. Ah, Se está cortando mucho, no sé si yo soy yo o tú. ahí. Espere, se está cortando mucho. Sí, creo que es el internet de Shanti, porque no, yo también lo oigo muy cortada. Ah, ok, sí. No, entonces, a alguien más que quiera mientras. ¿Quién más? Sandy, se corta mucho tu audio. Si alguien quiere ayudar. Es empezar un for Ok. por variable. Para una variable y igual a cuántas queremos pintar, 50, mientras que i sea menor que, aquí hay una condicional, se dan cuenta que aquí hay un falso o verdadero, ¿no? Digo, empieza en 0 mientras que i sea menor que 50 y más, ¿no? Exacto. Y aquí lo cerramos. Disculpa, ahí yo quisiera preguntar, como que para mí no es muy intuitivo dónde tengo que abrir y cerrar el paréntesis. Por ejemplo, ahí que había cerrado un paréntesis antes del i más más. Ah. No entendí por qué. No, porque me equivoqué. Fue un error de dedo ese paréntesis. Aquí tenemos que entender que el for recibe 3 cosas separadas por punto y coma. ¿Quién? ¿Hasta cuándo? ¿Qué hago en cada paso? ¿Sí? Ah, ok. Sí. Mientras que en el if es una comparación y allá adentro hay un algo. Aquí al final tiene que haber si es verdadero o es falso, que normalmente nos lo vamos a encontrar en una igualación. Pero a veces es más bien la llamada de un dame día, ¿no? Por ejemplo, es una función, si dame día es igual a lunes, por ejemplo. Van a empezarse a encontrar cosas de este estilo. ¿Por qué? Porque al final de la historia, aquí estaríamos asumiendo que dame día es una función que nos va a devolver un string con el nombre del día de la semana y que por tanto nosotros estamos comparándolo si nos da lunes, ¿sí? Por ejemplo, en nuestro caso ahorita no hay, es decir, ¿sí? ¿Qué cosa? ¿Cuándo se pone el paréntesis? En este caso son 3 elementos y luego el cuerpo. Y allá adentro es donde vamos a pintar, ¿sí? Aquí adentro es donde vamos a pintar una elipse de window, ¿dónde vamos a pintarla? En window height entre 2, esa es nuestra Y, ¿no? Window height entre 2. ¿De qué tamaño? Pues va a ser window width entre 50 y lo mismo aquí, window width entre 50. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando aquí? Y ahora sí, díganme aquí qué tengo que poner. Que alguien más dice Shanti. Window height entre 2. ¿En dónde? Esta es la X, ¿no? ¿En dónde la queremos? En medio, ¿no? O sea, de la pantalla. No, queremos 50 de ellas, ¿no? Estamos pintando 50 de ellas. Window entre 50. Window width entre 50. No, no es así. Sí estamos pintando 50 esferas, 50 círculos, pero están en el mismo lugar todos. Window width entre 2 es el inicio, ¿no?
window width entre 2. No, ese sería el centro. Window width es el ancho de la ventana entre 2, es el centro. Por eso, pero A ver, recordamos que aquí hay 4 parámetros, ¿no? Que elipse es una función que recibe 4 parámetros. ¿Dónde en X? ¿Dónde en Y? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño la X? ¿De qué tamaño el ancho? ¿Y de qué tamaño el alto de esa figura oval? Que si tiene el mismo ancho y alto, pues es un círculo, ¿no? O sea, aquí le estamos diciendo que va a ser de una 50ª parte de la pantalla porque queremos que dibuje 50. Pero la posición de en donde queremos que la ponga, queremos que cambie. Queremos que la primera la pinte aquí. Aquí. La siguiente la pinte aquí. La siguiente, ¿sí ven cuando dibujo con rosita, verdad? Sí. Ok, y la siguiente la pinta aquí, etcétera, etcétera. O sea, es que por eso está dentro de un for, porque estamos usando la i para algo. Exactamente. Window width entre i. Window width. A ver, ¿qué pasaría? Window width es 50. Window width es como 600 píxeles. Si lo divido entre i, quiere decir que i la primera vez va a valer 0. ¿Sí? Entonces, ojo con esta división porque lo que sea dividido entre 0 nos va a dar un error. No está definida la división entre 0. ¿Ok? Pero asumiendo ese gran error que puede ser que haga que nuestro programa deje de funcionar, después i va a valer 1. Es decir, que va a ser de 500. Asumamos que esta ventana mide 500 píxeles. Si mide 500 píxeles, entre 1 va a valer 500. La segunda va a valer entre 2, es decir, que va a valer 250. La tercera, 125. Y vamos a tener que no es lo que queremos, que se ve bonito, pero no es lo que queremos. ¿Sí? no es al revés. Y entre window width. Ok, vamos a jugar a la, ¿cómo se dice? Ok, pues los pintó todos en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque los pintó, no, sí los movió de lugar, pero 2, 3, 4, pues es que todos van a dar un número muy pequeñito, ¿no? 4, 5, a ver, no, espérame, X, window width, 50, entre 500 son 10, sí los pintó, pero casi en el mismo lugar. A ver, si yo los pinto, ojo, si yo los pinto todos en 0, me los va a pintar todos aquí. Se están pintando 50. ¿Por qué? Porque estamos adentro de un for. Si yo los pinto todos en 60, todos se van a pintar en 60. Si yo los pinto en 260, todos se van a pintar en 260. ¿Qué cosa cambia internamente aquí en cada vuelta del ciclo? Y no, y es lo que cambia. ¿Ok? Si yo le pongo i, entonces, fíjense cómo el primero lo puso aquí, o bueno, un poquito más para allá. El siguiente lo puso un píxel más a la derecha, lo puso para acá. El siguiente un píxel más a la derecha, un poquito más para acá. Y como el círculo tiene un marco negro y está sobrepintando y luego está pintando uno encima y uno encima y uno encima, nos quedamos al final de la historia. Lo que pasa es que incrementa en muy poquito. Hay que sumarle, ¿no? Exactamente. O i más, no sé. Y pues más el diámetro del círculo, bueno, sí, el diámetro, o la mitad. Width entre 50. El problema es que hizo lo mismo, lo desfasó, porque si i vale 0, si i
Y ya sabemos que es una cosa que va a cambiar y que va a ser 0, y luego va a ser 1, y luego va a ser 2, y luego va a ser 3, y luego va a ser 4, y luego va a ser 5. Si nosotros estamos pintando en 0 más 25, lo que estamos haciendo es que ahora estamos pintando en 25, y luego en 26, y luego en 27, y luego en 28, y luego en 29. Por eso ahora está pintando a partir del píxel 25. Pintó el 25, pintó el 26, pintó el 27, pintó en 28, pintó en 29, pintó en 30, y así terminó con esto desfasado a la derecha, pero no espaciado. Cada vez están más cerca. ¿Cómo le hacemos para que nosotros pintemos uno en 0 y luego otro en, si mide 50, pues lo pinte en 50, en 0, luego pinte otro en 50, luego pinte otro en 100, luego pinte otro en 150? Es desde la misma variable i. Desde la variable i. ¿Mande? I más, window width entre 50. O sea, en lugar de... Ay, bueno, era i igual a i más window width. Podríamos, pero ponle tú que no quiero que dejar esa i como contador porque también la voy a usar para otras cosas. ¿Cómo le hago para que i, que vale 0, 1, 2, 3, 4, 5, qué tengo que hacerle a la i para que si vale 0 se convierta en 0? Para que si vale 1 se convierta en 50. Para que si vale 2 se convierta en 100. Para que si vale 3 se convierta en 150. ¿Qué le estoy haciendo? Sumando 50 cada vez. ¡No! Bueno, 4 más 50, 54. 5 más 50. Sí, sí, pues. Tienes que sumarle ahí el tamaño del anterior. ¡No! Por eso multiplicando. Exacto. Multiplicando. Es multiplicación, no es suma, pero así de miserable es la programación. Es una multiplicación, no una suma. Bueno, no así no la computación, las matemáticas, pero y listo, ¿no? Entonces ya lo tenemos, ¿sí? Ya están espaciadas. Ahora, ¿y ahora por qué? ¿Por qué no lo puso? ¿Por qué entre, qué es entre 25? Window width entre 50. Porque es radio, ¿no? Es el radio, ¿no? Sí se están desplazando. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué están tan separadas? Pero si lo multiplica por 25, igual funciona, ¿no? Pero es que no, siguen estando muy separadas. Es que es window width entre 50, window width entre 50, y esto sí es i en... Ay, a ver, ayúdenme. Window width, window height, de i igual a 0, mientras que i sea menor que 50, y más. Quiero pintar 50 de ellas, ¿no? Quiero pintar 50 de ellas y por tanto tengo que ir desplazándolas en su diámetro, que es 50. En su diámetro. Sí, no, porque entonces esto sí es... es que es window width entre 50. Este es el diámetro, ¿no? No es 50, sino el diámetro entre 50. Ahí está. ¿Sí? Es el diámetro. ¿Cómo vas a saber cuál es el diámetro? Entonces, simplemente para simplificar un poquito, le voy a generar una variable local que se va a llamar cuántas. Y a cuántas la voy a llamar 50. Así que aquí en donde decimos cuántas, voy a cambiar esto por cuántas, y voy a cambiar esto por cuántas, y voy a cambiar esto por cuántas. ¿Sí? Para que no queden números mágicos ahí volando. Y por tanto, aquí adentro voy a cambiar, ¿sí? Y voy a cambiar entonces aquí y le voy a decir que la variable diámetro está dada por window width entre 50. Y por tanto, esto es el diámetro por i. ¿Sí? ¿Seguimos? Ya casi acabamos, ¿eh? Ya veo que hay gente que se está como yendo.
Sí cansa un poquito, pero ya va a quedar. ¿Sí quedó claro hasta acá? Bueno, ahora para terminar lo que queríamos ver el día de hoy es ¿cómo le hago para que pintar una azul, una roja, una azul, una roja, una azul, una roja? Pues con lo de pares y nones, ¿no? Que habíamos visto, Exacto, entonces, Unif. ¿o no? muy bien. Sí, sí, solo es eso. Ahora sí yo lo escribo, ahora sí, puro dictar. Los escucho. Eunice, estás muteada. Mauricio. No hablando, pero me imaginaba que o sea, si el de I, entonces entonces No te entendemos nada. rojo. Eunice, se corta tu audio, brinca demasiado, no se oye. Olvídalo. Regina, Mauricio, Carlos, alguien, Julián, EA, ¿quién es EA? Diego, Adelina, cualquiera, o juntos, o como quieran, pero díctenme lo que tenemos que hacer para... Es repetición de lo que acabamos de ver hace 20 minutos en el otro código. Sí, Tenemos que pero ver... necesitas, ¿cómo vas a, los colores, cómo los vas a... Acuérdense, si nosotros con Ah, es fill, fill, es perdón, fill. sí, Ok, con sí, fill, fill. si nosotros Con fill. ponemos, ¿no? 250.00 van a ser rojas. Y si ponemos ya, ¿no? Okay. Entonces, era una roja y una azul. azul. El código de azul, ¿cuál es el número, el valor? Es R, 0 de rojo, 0 de verde, 2 de... Sí, ahí está, exacto, sí. De hecho, ahí está. De hecho, aquí estamos haciendo un trabajo como pintores muy cansado, porque estamos agarrando el pincel rojo, luego agarrando el pincel azul y pintando una bolita con el pincel que tenemos en la mano, que es azul. Y luego agarramos el pincel rojo, después agarramos el pincel azul y luego pintamos una bolita de color azul. Luego agarramos el pincel rojo y luego agarramos el pincel azul. Nada más estamos moviendo la mano a lo burro, cambiando y cambiando de color, pero nunca estamos haciendo nada con el rojo. Pues igual empezaremos como poner variable es igual a el código de color y le ponemos una etiqueta. Variable rojo es igual a y poner el fill, o sea, para utilizar variables que creo que queda más claro con eso. Ni ¿no? siquiera necesitamos variables para los colores. Solo ahorita lo importante es saber cuándo es par y cuándo es non. O sea, solo es variable para I, ¿no? Que diga que solo es condicional para I. Exactamente. Sí. Ok. ¿A quién estamos identificando como par o como non? A las elipses. A I. Ahí. Sí, y. Sí, ¿y qué? ¿Cómo podíamos saber si era par? Módulo. Exactamente. Módulo 2. Sí, y Módulo módulo 2. Igual a 0. Entonces, Then. el den es explícito. Es explícito, sí, exacto. Else. Fill 000255. Ahora sí tenemos lo siguiente. Ahora sí estamos moviendo los pinceles con un poco más de lógica. Si es par, tomo el rojo, por tanto, no hago esto. El else es de lo contrario. No, este pedazo de código no se va a hacer si esto sí se hizo. Tomo el pincel rojo y dibujo con el pincel rojo. Después voy
¿Es par? No. Entonces es non. Sí. Entonces tomo el pincel azul y dibujo con el azul. Y entonces ya tenemos rojo, azul, rojo, azul, rojo, azul. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces, se nos está acabando la clase, pero aquí, entonces, aquí lo importante de la clase de hoy, así como lo importante de la clase, no quiere decir que tengan absorberlo es una cosa, no abstraerlo, integrarlo a su pensamiento toma tiempo, conocerlo toma una sesión. Entonces, al día de hoy ya vimos cuestiones generales como las variables, etcétera, etcétera. Ya vimos cómo definir funciones y ya vimos dos cosas importantes: cómo hacer ciclos y cómo aprovechar que existen los operadores de comparación para integrarlos junto con una condicional para generar situaciones distintas. En este caso solo estamos generando dos situaciones distintas en función de si es par o non, ¿sí? Pero podemos hacer muchas cosas distintas. Podríamos agarrar la hora, bueno, este código va a ser muy raro, ¿sí? Estoy agarrando ya nada más para terminar, ¿eh? Me estoy yendo aquí a reference de processing, me estoy yendo aquí al reference de P5 reference y me estoy yendo a la cuestión de tiempo, ¿sí? Me estoy yendo a la cuestión de tiempo y aquí en el tiempo le estoy diciendo que me dé la cantidad de segundos que lleva la cantidad de segundos, ¿sí? Se llama seconds a partir del reloj, ¿ok? Yo podría decirle, si seconds, módulo igual, en vez de una i, ponerle segundos, ¿ok? Yo corro este programa y a veces es azul, y a veces cuando lo corro es rojo, ¿sí? ¿De qué depende? De la hora de mi computadora. Si estamos en una cantidad de segundos pares de la hora, lo va a pintar azul. Y si vamos en segundos nones, lo va a pintar rojo, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ahora esto es en función de la hora, que aquí es donde empezamos a hacer cosas interesantes. Partituras que se construyan en función del día. Muy Cage, ¿no? Si es una partitura que si es domingo, pues va a poner mucho silencio, ¿no? Como para llevársela pachangueramente. En cambio, si es lunes, le voy a construir de una manera distinta. Obviamente son muy ingenuos estos ejemplos, pero quiero que los vean como posibilidades de estructurar las ideas. Luego los vamos a poner mucho más formales, cuando empecemos a ser más ágiles en estos temas, para que podamos hacer nuestras partituras estocásticas, muy al homenaje de Xenakis. Vamos a ver cómo generar aleatoriedades y en función de esas aleatoriedades generar variaciones de ciertos tipos. Y es cuando nos vamos a poner ya más interesantes. Pero ahorita, pues podemos estar jugando con este tipo de cosas, ¿sí? Aquí lo único para entender es que depende de la hora, o más bien de los segundos del minuto. Mauricio, ¿tienes una duda? No, nada más que no nos has pasado el link de este código. Tienes por toda la favor. razón. Si por algún motivo no pasa, se van simplemente al usuario Hugo Solís y van a encontrar los distintos ejemplos que tengo. Se los estoy poniendo aquí. Y bueno, pues nada más, se nos acaba el tiempo. Yo tengo una reunión ahorita a las 7 en punto, entonces tengo que terminar puntual. Revisen estos códigos y sobre todo jueguen. Jueguen, creo que es la mejor manera de aprender. Así como en el video de la clase pasada está lo de la partitura, ¿qué les parece si ahora integran eso? Si la nota está muy arriba, entonces la hago muy larga. Si está muy grave, la hago muy corta, como para que quede muy claro. Estamos haciendo, digo, no sé si se oiga o no, ¿verdad? Pero estamos haciendo algo si las notas son muy graves, son muy largas. En cambio, yo tengo aleatoriedad y tengo notas muy cortitas cuando la aleatoriedad no las da arriba. Por ejemplo, integren de la partitura que hicimos la vez pasada en donde se selecciona la aleatoriedad, pero ahora integran que mientras más agudas, más cortitas. Y empieza a pasar una cosa más interesante, ¿no? Integren una cosa así. Extiendan la partitura que hicieron la semana pasada para que ahora la duración de la nota dependa, por ejemplo, de
lo grave de la nota, ¿sí? O lo que se les ocurra. Esa es una muy bonita porque quiero hacer esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Sale? Se queda grabada la clase. Creo que regresar a las clases es muy útil e ir a su ritmo. Y si tienen dudas individuales, mándenme un correo y nada más. ¿Sale? ¿Les parece bien? Sí, muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Órale, pues entonces nos vemos el próximo miércoles.